Eh, no le puedo compartir pantalla porque estoy en el celular, pero bueno, voy a tratar de ser breve. Decime, acá está. A ver. Ay, lo estoy compartiendo, ¿no? No, profe. Ponga el partido de River, profe. Para eso. No, para. Patios. El 3, el del bazar. Origen. Ajá. Acá está. Ese es el 2, profe. Yo le iba a decir sobre el 3, pero bueno. Sobre el 3. Ajá. El bazar colomano. Sí, Resolución. ¿Este? sí, sí, sí. A ver qué le parecían nuestras conclusiones. ¿Qué Eh, pasa? ¿Por qué no me sale? Ah, bueno. Estamos complicados. A ver. ¿Qué está pasando? A ver, este es el práctico 1. Este es el práctico. Este. ajá. Bueno. Lo que le iba a preguntar, en realidad, si en las Sí. conclusiones, cómo disminuye el saldo de caja y banco, bueno, más o menos seguí un poco las conclusiones parecidas a las de ustedes, que pues porque tenemos más aplicaciones que orígenes, ya lo vemos. Si bien hay una pequeña diferencia, observamos que las aplicaciones principales son las compras de bienes de uso, el pago de dividendos, y hay un aumento de bienes de cambio que representan un 90%. En los orígenes, los principales son la amortización de bienes de uso. Ahí está una de mis dudas. Si en las conclusiones marcamos también la amortización del No, bien de no, en las uso como conclusiones ustedes marcan los fondos provenientes de las operaciones. No bien, no lo discriminan. ¿Sí? Porque los fondos provenientes de las operaciones es el resultado financiero. bien, Entonces, ustedes Recording in progress. tienen que marcar como un principal origen los fondos provenientes de las operaciones. bien. Ah, bien, bien. Sí, como el total, digamos. ¿Está bien? Como el total, ¿sí? Bien. No, como el total, no, el Eh, total. el total, perdón. Sí, sí. Sí. Y bueno, y otro aumento que hubo de los préstamos, y eso significaba un 75% de total de orígenes. Ah. Bueno, eh, como financié los bienes de uso, eh, Pero no el hay 75, según lo que yo puse acá. no, lo que pasa es que yo ahí sumé lo que usted me está diciendo que está mal, que es la amortización de bienes de uso y el resultado Ah, del ejercicio. bien. Por eso le aclaraba, Ajá. como duda. Y como financié los bienes de uso, como que ellos pusieron 1.025.000 y hay como una parcialidad de cómo financio con orígenes de largo y de corto plazo, lo cual me parece malo, por lo que la otra vez lo explicaba. A ver, acá tenemos fondos provenientes de las operaciones menos los dividendos. Tenés 246.652 retenidos de los fondos provenientes. Más los Sí, préstamos a largo plazo, más el capital, ¿sí? Tenés sí, 517.000, ¿sí? De la mm, cantidad de orígenes de largo plazo.
Y los bienes de Sí. uso vos invertiste, según lo que dice acá, 536.000. O sea que no alcanzó, o sea, No, no no. alcanzaron las fuentes o orígenes de largo plazo, 517, para financiar la totalidad de los bienes de uso. Entonces quiere decir que una partecita, casi 20.000 pesos, se financió con corto plazo, lo cual es malo para la empresa. Si Bien, se está da, bien. habitualmente se da esa forma de financiamiento, va a ser malo para la empresa. Bien. Y con respecto a la política, esa no me ha quedado muy bien. No es buena la política de dividendos, porque nos parece que distribuye como un 74% del resultado contable del ejercicio. Sacamos dividendos sobre el resultado neto. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está bien? O sea, distribuyen como bastante y es poco, digamos, los que como que siguen después aportando. ¿Por qué se me sale? ¿Podés explicar vos? No sé, pero Eh, y vos tenés dividendo 264 dividido los 358. Tenés el 74%, sí. está bien, está bien. Teníamos nuestras dudas. Sí, está bien. Sí, no es buena la política de dividendos, claro. Bien. Y nos animamos a hacer la presentación de fondos de capital de trabajo, Sí. que es la otra presentación, y tenemos que ha bajado muchísimo, digamos, el capital de trabajo al final, en el 2019. Pasamos de 63.000 a 18.542. Ujú. Sí. Está bien, a ver si es verdad. No, me muero, acabo de hacer la verificación, profe. 1.843.000. 63.000, ¿está bien? Sí, Ah, sí, está bien. 18.000. bien. Vero, no sé si querés compartir la conclusión para que, a ver si está Vero Ponce. Acá estoy. Sí, sí. Profe, Hola. hola. Buenas noches. Le digo, Buenas noches. la primera, los fondos de capital de trabajo tuvo una disminución del 29% con respecto del periodo anterior. Esto se debe a que hubo más aplicaciones que orígenes de largo plazo. Los fondos, ¿cómo le pusiste al principio? Decímelo de nuevo. Los fondos de capital de trabajo tuvo una disminución del 29% con respecto del periodo anterior. Directamente tenés que poner el capital de trabajo, sufrió Sí. al final del periodo sufrió una disminución de tal porcentaje, no los fondos. La forma de presentación es fondo La igual forma. capital de trabajo. Dígame de nuevo, entonces sería ¿la qué? No, la disminución, el capital de trabajo sufrió una disminución de tal Bien, porcentaje entonces, con relación sí, al saldo inicial o al capital de trabajo al inicio. sí, yo le puse, le pusimos con respecto del periodo anterior. Está bien, lo que no Esto está se mal, lo que está mal debe, es la palabra fondos. No son bien, fondos. bien. El capital El de capital, o trabajo. sea, directamente, el capital de trabajo. Ujú. Bien, Sí, le pusimos, esto se debe a que hubo más aplicaciones que orígenes de largo plazo. sí, está bien. Bien. El punto 2, los principales orígenes de largo plazo son el total de los fondos provenientes de las operaciones más el incremento de los préstamos, que suman el 97% de los orígenes. Ujú. Sí, El punto 3, las principales aplicaciones son la compra de bienes de uso y el pago de dividendos, que abarcan el 97% de las aplicaciones. ok, sí. El 4, que de este tenemos muchas dudas, pero bueno, nos mandamos. Le pusimos, la situación de la empresa es inestable para sustentar el capital del trabajo, ya que el 81%
de la deuda influye como costo. Bueno, no quedó muy bien redactado. Acá sacamos, profe, préstamos sobre los otros orígenes de largo Sobre plazo. los otros orígenes de largo plazo. Y de ahí sacamos el 81% de la deuda. Pero o sea, dentro tenemos de los otros orígenes. Sí. Claro, de los otros orígenes. Ujú. De los otros, porque Suman tenemos los otros orígenes. préstamos y capital. Claro, claro, tenemos, ahí es de un segundo que lo veo en mi compu. No, era préstamos Tenemos sobre... otros orígenes de largo plazo, el monto es 289.600. Y en los otros orígenes de largo plazo tenemos el incremento de la deuda, que es el préstamo, los nuevos aportes de capital y las disminuciones de inversiones. O sea, tenemos una deuda muy grande, un aporte mínimo de capital y una disminución de las inversiones, bueno, que ha bajado a 18.000. Por eso, Pero a ver, eso es que decime de nuevo qué pusiste al principio. la situación de la situación de la empresa es inestable para sustentar el capital de trabajo, ya que afronta una deuda del 81%, que influye como costo. Del 81% que nos influye como costo. No. Ahí como que no quedó muy bien redactado, profe, pero bueno. Pero la idea es esa. Ahí tienen que hacer hincapié, porque en realidad, si hay, o cómo lo debemos redactar. Si hay financiamiento a largo plazo, está bien, digamos. O sea, no es que esté mal. Lo que tienen que hacer hincapié es en ver qué pasa con el capital de trabajo, por qué baja de un periodo a otro. ¿Sí? ¿Por qué baja? ¿Cuál sería? Y que bajó de 60 y pico mil a 18.000, con lo cual claro, bueno, se está acercando a ser negativo, con lo cual puede haber problemas de liquidez y sigue la misma disminución en los siguientes periodos. Claro, ¿sí? Profe, pero ¿cómo lo tenemos? O sea, ¿cómo lo podríamos de estos datos que tenemos acá? ¿Cuál es el...? No, pero que no está bien lo que hicieron, porque los costos no tienen nada que ver, por ejemplo. Sí. Y que el financiamiento haya sido con capital de tercero, el de largo plazo, tampoco tiene mucho que ver. O sea, ustedes lo que tienen que ver es, por ejemplo, cuánto creció el endeudamiento. Si el endeudamiento creció, y ahí pueden decir, la empresa se está endeudando en demasía o no. Por ejemplo, en este caso. En este caso sí, se endeuda. Tiene el Creo que era de 81% de la deuda por un préstamo. ¿Cuánto es el ratio de endeudamiento? ¿Lo tiene? Pues no. No. A ver, pasivo. Sí lo teníamos. Pero ¿Dónde está? No. Lo tenemos de los ratios anteriores, o sea, de los ratios que teníamos. Seguro, bien. Sí. Bien. 1,28. De 1,16 a 1,28. Claro, o sea, ya se está saliendo de lo aceptable, o sea, el endeudamiento ya está dejando de ser aceptable, o sea, en el segundo periodo, porque sale del rango aceptable, que es entre 0,80 y 1,20. O sea, no es mucho lo que sale de lo aceptable, está saliendo de lo aceptable, entonces hay que ver, por ejemplo, no distribuyendo tanto dividendo, ¿sí? Se puede lograr que haya más financiamiento con capital tercero y menos con capital propio y menos con capital tercero. ¿Sí? Acá ustedes tenían que distribuían, recién me dijeron, el 74%. 74%. ¿Sí? Si ustedes bajan esa distribución de dividendos, por ejemplo, a un 50%, van a tener más retención de utilidades, van a tener más patrimonio neto y por tanto menos endeudamiento. Claro, pero ahí ya vamos a poder invertir, o sea, las inversiones van a aumentar. Sí, si vos retenés, sí podés invertir. Si en vez de distribuir dividendos, retenés y reinvertís en la empresa, sí podés. Sí. O sea, aumentaría el aporte de capital y parte de las aumentaría el patrimonio neto porque hay más retención de utilidades porque se distribuyen menos dividendos
Y si se modifica el patrimonio neto aumentando, el pasivo baja. Bien. ¿Sí? Porque Profe, vos tenés yo 100 tengo- pesos de activo, si lo financiás con 52 pesos de patrimonio neto y 48 de activo, si el patrimonio neto lo aumentás a 55, el pasivo pasa a 45. Bien, ¿Sí? Siempre que aumenta Bien. el patrimonio neto, baja el pasivo para Bien. financiar la misma cantidad de activos. Con respecto a las conclusiones que hemos hecho, Sí. bueno, debemos corregir esta número 4 que estaba mal. Debemos, o sea, ¿nos faltaría más conclusiones por hacer o con eso No, en estaríamos? capital de trabajo no. En donde hay más conclusiones en disponibilidades. O sea, en capital de trabajo tienen qué pasó con el capital de trabajo, aumentó, disminuyó, qué pasó con los principales orígenes, las principales aplicaciones, cómo Sí, se eso lo financiaron los hicimos. bienes de uso, ¿sí? O sea, si hay más, si disminuyó el capital de trabajo, quiere decir que se está financiando con algo, como surgió en la otra forma de presentación, se está financiando con corto plazo, parte de la compra de bienes, y la otra Entonces, es si la aumenta el situación de dinero, endeudamiento y la poca retención de utilidades, o sea, la distribución de utilidades muy alta, digamos. de los dividendos. Claro, 34% que ustedes marcaron, que es Sí, muy alto. O sea, como que deberíamos colocar prácticamente lo mismo que hicimos en el de disponibilidades, colocarlo en capital. No, porque no vas a poner, por ejemplo, qué pasó con los bienes de cambio, qué pasó con los créditos por venta en Claro, relación a las bien, ventas. no, bien. Entonces, era esa mi Y pregunta. tampoco te Con vas a hacer respecto, la cuentita del bienes de uso. Pues acá directamente lo tenés con el capital de trabajo, ya claro, está. sí, bien. Capaz que no me expliqué. Con respecto, yo le estaba hablando puntualmente con respecto a las conclusiones del Fondo de Capital de Trabajo. Nosotros hicimos 4, ¿sí? ¿Sí? Que ¿Está bien? hablamos del capital de trabajo, los principales orígenes, las principales aplicaciones y el del endeudamiento. ¿Nos Y faltaría te faltó alguna otra? poner cómo se financiaron los bienes de uso, Ah, bien. Entonces, pero sin hacer la sin cuenta, diciendo hacer la cuenta. directamente que al disminuir el capital de trabajo, eso implica que los bienes de uso se están Ah, no aumenta. financiando, Sí, claro, con un corto plazo en alguna con medida. corto plazo. Ujú. Listo. Perfecto. Profesor, yo tengo una duda Sí, con respecto a la presentación del estado contable, ¿sí? Del patrimonio neto. Tenemos el monto de los resultados no asignados, ¿sí? sí, La variación de ese monto, de ambos periodos nos da 94.222, sí. ¿sí? En la presentación de los fondos, tanto de disponibilidades y de capital de trabajo, ese monto no lo usamos, ¿no es cierto? No lo debemos usar. No, porque Porque ustedes tienen, porque ustedes, me fijé en el trabajo, o sea, me fijé en los otros trabajos prácticos y he visto que ese monto no lo hemos utilizado. ¿No se debe utilizar? no, porque ustedes lo están planteando cuando abren el rubro resultados no asignados, están planteando el Sí. saldo inicial y el saldo final, entonces indirectamente lo están usando sin usar. Ah, exacto. Ahora ya está. Si yo lo ¿Sí? marqué como que no lo tengo que usar, pero no entendía el motivo. No quiero Ahora sí. decir te lo dije, no quiero decir no te lo dije, pero bueno. Claro, o sea, yo dije, acá no se está utilizando, pero o sea, no se usa. Pero yo digo, ¿por qué no sabía? Bien, ahora sí, ya está. Ya Profe, entiendo a dónde se fue. Dale. y cuando abrimos, que yo ahí me confundí y hasta lo molesté, cuando abrimos lo de bienes de uso y bienes intangibles, el valor residual, lo traigo con el signo negativo de la variación, por ejemplo. Sí, Que ahí Sí. fue donde no me daba y bueno, me ayudaron a sacarlo, pero ese, por eso usted lo marcó en color aparte en variaciones, porque es como que lo arrastras con el saldo que tenga, con el signo que tenga. con el signo que tenga. En el primer práctico habíamos visto con bienes de uso que pasaba eso, que te daba Sí, negativo. sí, sí. Entonces tenés Y, que ponerlo con el signo negativo, porque quiere decir de que disminuyó el valor residual, si es bien, negativo. Ya bien. vos tenés Y que con mirar este, acá, ¿qué pasó?
es negativo, quiere decir que disminuyó lo intangible. Sí, ¿Sí? bien, Entonces el incremento del valor residual, en realidad sería la variación del valor residual, es negativa. bien. Bien, bien. Ok, profe. Gracias, profe. Bueno, ¿quién más? Veo 16 personas más en la sala, además de los dos Yo que por han ahora, hablado. profe, no tengo ninguna duda. Gracias. Bueno, Profe, Sí. No, ahí hacer la pregunta. consulta. ya una. Profe, una consulta. Cuando sacamos el ratio de la ventaja financiera, ¿utilizamos la rentabilidad del análisis de Dupont? Usar la rentabilidad del patrimonio neto dividido la rentabilidad de la inversión. Esos dos ratios. Claro, pero la rentabilidad del patrimonio neto utilizamos el resultado que nos dio de Dupont. No, puedes usar el ratio de rentabilidad del patrimonio neto, resultado neto sobre el patrimonio neto. Ujú. A ver, Dupont es un análisis que vos vas a ver, digamos, que te va a servir como conclusión y que relaciona los ratios de rentabilidad con los relacionados. En realidad, te da lo mismo que el ratio mirado individualmente. Lo que pasa es que en determinadas situaciones vos no tenés el ratio, entonces lo vas a despejar a través de Dupont. Pero el ratio te tendría que dar exactamente igual si vos tenés los datos haciendo el resultado neto sobre patrimonio neto, que si vos haces rentabilidad del activo por palanqueo igual a rentabilidad del patrimonio neto. Te tiene que dar igual. ¿Sí? Simplemente que vos con Dupont haces un análisis. Van a decir, a ver, rentabilidad de activo. ¿Cómo está compuesta? Por la rentabilidad de las ventas y por la rotación del activo. Entonces empezás a analizar desde ahí. Y después con la segunda parte lo mismo. ¿Cómo está compuesta la rentabilidad del patrimonio neto? Por la rentabilidad de activo, que a su vez está compuesta por lo que te acabo de decir, y además por el palanqueo, o sea, por el uso de la deuda. Y ahí empieza el análisis. Ujú. Cuando hacemos la presentación del estado del fondo de disponibilidades, Sí. ¿tomamos siempre lo que son los préstamos a corto y a largo plazo? Todas las variaciones menos cajibanco. Todas. De Correcto. corto y de largo. Ujú. ¿Sí? Por eso vos acá planteas todas las variaciones. Tenés de corto, de largo, capital que es de largo, inversiones temporarias de corto, inversiones de largo plazo también. O sea, cuando sea disponibilidad tenés que plantear todas las variaciones, menos cajibanco. Bien. Le hago la otra consulta. Cuando no tenemos lo que son los gastos comerciales o gasto administrativo, hacemos directamente ahí lo que sería gasto operativo dividido ventas. Claro, cuando no lo tienen abierto, tienen que hacer el ratio, en vez de hacer la razón de gastos comerciales y la razón de gastos administrativos, hacen razón de gastos operativos directamente. Que es la suma de las dos. ¿Listo, Adri? Sí, gracias, profe. De nada. Profe, una consulta. En el práctico 2 había que sacar la utilidad bruta. Sí. Bueno, como no estaba la utilidad bruta, yo la saqué con la razón de los gastos operativos, descontando el porcentaje que me daba, el 100%.
Pero la utilidad bruta, ¿cómo se sacaría? A ver, ¿no tenés venta y tenés costo de venta? Sí, creo que sí. Bueno, restalos. Venta menos costos, la utilidad, perfecto. Claro, bruta. O el resultado bruto, es lo mismo. ¿Cómo bruta, profe? Bueno, gracias. El estado de resultado entero es venta menos costo de venta igual al resultado bruto. Resultado bruto menos gastos comerciales menos gastos administrativos, resultado operativo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. Yo ya estoy. Bien, quedan 17 menos 4 que han hablado, quedan 13. Ah, 12 Constanza que dijo que no, quedan 12. Hola, No, profe, yo ¿cómo tampoco, está? Hola Rosana. Yo le quiero consultar en el Sí. práctico 2, con respecto a la conclusión del ratio de endeudamiento para la conclusión del estado de origen. A mí el ratio de endeudamiento ese me Sí. dio 0,56. Sí. Y como ese valor es cercano a 0,50, supuse esta conclusión, que como es un ratio cercano a 0,50, eso quiere decir que los dueños de la empresa aportan mucho capital propio, lo que hace disminuir su rentabilidad, que sería más alta si utilizaran deuda. ¿O no? Está bien, está perfecto. Y lo Sí, que ahí tenés no entendí bien cómo... ¿está bien así? Sí, podrías mencionar que está por debajo de lo aceptable, de 0,80, entonces causa lo que acabas de decir. Sí. Ajá. Y también en esa, lo que no supe bien cómo interpretarlo, los incrementos del activo con respecto a los créditos por venta, a las ventas de los bienes de cambio, eso cómo lo No, vos sacás hago, el cómo lo porcentaje calculo. de aumento, vamos a este práctico, por ejemplo. No importa, o sea, es lo mismo. A ver, Vos decís, bueno, ¿cuánto aumentó créditos por venta? Aumentó 88.000 de un valor de 546.000. ¿Sí? Lo dividís por 100 y obtenés el porcentaje. Entonces, suponete sí, que te diera el 18%. ¿Sí? ¿Y vos qué haces? Lo comparás con el incremento de las ventas. Decís, ¿las ventas cuánto aumentaron? El 8,5. Mientras que las cuentas a cobrar aumentaron un 16, 18, qué sé yo. Quiere decir que la empresa está teniendo una mala gestión de créditos y cobranzas. Quiere decir que la empresa está cobrando tarde a sus clientes. ¿Sí? sí. Y con bienes de cambio es lo mismo. Es decir, bueno, ¿cuánto aumentó bienes de cambio? Y más del 20%, acá seguro. 232 dividido en 9,18. Bueno, quiere decir que la empresa y las ventas aumentaron el 8 nada más. Entonces, ¿para qué te estás estoqueando si las ventas aumentaron nada más que un 8,5? Entonces, a eso se puede ver una mala gestión de compra, una mala gestión de inventario, hay que revisar esa gestión. Del stock. Ajá. ¿No? Bueno, profe. Gracias. A ver, creo que tenía otra duda, pero ya le pregunto y busco el práctico. Dale. Disculpe, profe, no lo ¿Sí? escuché. ¿Bienes de cambio lo comparó con cuál? Con las ventas también. Ah, también con las ventas. Sí, porque después vamos a ver que todos los rubros del activo corriente son espontáneos, menos las inversiones, ¿no? ¿Por qué? Porque todos Bien, dependen de las ventas. Si yo vendo más, tengo más operatoria en la empresa, tengo más gastos, entonces tengo que tener más caja y banco. Si yo vendo más, voy a tener más créditos por venta, o sea, le voy a fiar más plata a mis clientes. Si yo vendo más, voy a tener, bueno, más anticipo de lo que sea, impuestos, lo que sea. Pero básicamente se ve mejor con caja y banco, con crédito por venta o con bienes de cambio. Si yo vendo más, tengo que tener más stock de mercadería. bien, bien, perfecto. Ya en la unidad Pero 2 vamos a ver esa relación que se llaman
activos espontáneos. Dependen de la variación de las ventas. ¿Y esas conclusiones a dónde las colocaríamos? ¿A corto plazo? En el estado de origen como disponibilidades. Ah, bien, listo. Ahí Siempre y bajé. cuando haya aumento. Porque vos me podés decir que los créditos por venta disminuyeron. Chao, ya no vas a tener que poner nada. O sea, es distinta la conclusión. Bien. ¿Sí? El tema es cuando aumentan, si aumentan menos que las ventas, y está bien, digamos, razonable. Si aumentan más que las ventas, no es razonable. Entonces ahí hay un problema. Bien, listo. Gracias, profe. ¿Ya? Profe, ¿cómo va a aplicar? Yo la clase pasada llegué hasta una parte hasta que después se le cortó el internet. A usted o se le cortó la comunicación. Pero, ¿cómo va a influir lo de los costos de la clase pasada en el parcial, digamos? O sea, no, más o menos, ¿cómo, o qué nos hace sacar? O sea, cualquiera de las incógnitas que surjan de las fórmulas que vimos. Ah, bien. O sea, Digo, pero para lograr un número dentro del estado de resultado o de costos, algo así. no, la práctica va a estar o sea, disociado del estado de resultado del estado de situación. Ah, Va a decir, bien, bien. bueno, qué sé yo, tu cantidad de equilibrio sería tanto, tu resultado sería tanto, dado estos datos. ¿Sí? En la No, como, práctica vos lo vas a usar justamente para eso, para ver de qué manera la empresa puede cubrir sus costos y no tener pérdidas. ¿Cuánto tiene que vender para no tener pérdidas, por ejemplo? En cantidad, en plata, lo que sea. bien. Claro, pero pensé que iba a estar como relacionado con estos estados, entonces no me No, lo no, no. imaginaba. Va a ser un ejercicio Un punto aparte. aparte. Claro. Ah, está bien. Y también puede haber decisiones de las que vimos, Ujú. también puede ser aparte. O sea, no Bien. tiene nada que ver con el estado de situación patrimonial o el estado de resultado. Y esto que quería preguntar ya lo aclaró, creo, pero va a pedir una sola presentación o de Sí, disponibilidades una o de sola. capital de trabajo. Ah, Sí, una listo. sola. Si no, nos vemos en 5 horas. No, y no le voy a pedir todos los ratios tampoco, le voy a pedir alguna situación económica, financiera de corto plazo, financiera de largo plazo. Las tres Ah, no. o sea, ah, bien, bien. Como que es más cortito, digamos. Y sí, si no, hasta los 5 años. Claro. Porque además tiene No, que hacer la no, no conclusión, que vale, es, tiene su puntaje, digamos. No es hacer cálculos nada más, las conclusiones del estado de origen y las conclusiones de los ratios, y sumarán unos 35 puntos. O sea que son importantes. bien. Profe, en la fórmula de rotación de intereses a utilidades, por Sí. ejemplo, cuando tenemos que sumar los resultados operativos, le tenemos que sumar la amortización. Y Sí. supóngase que tengo amortizaciones de bienes de uso de los 2 periodos y amortización de intangibles solamente del último periodo. ¿Cómo hago con la fórmula ahí? Sumar la amortización del último ejercicio. ¿Sí? Vos te Siempre venís el acá y último. decís, bueno, ¿cuál fue la amortización del último ejercicio? La de intangible, voy a tomar estos 30.600. Porque es la amortización siempre del último ejercicio. Y acá tengo la acumulada, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a restar y voy a sacar la amortización del ejercicio de bienes de uso. Entonces en la fórmula, al resultado operativo, le sumo amortización de intangibles, 30.600, y le sumo la amortización de bienes de uso, 121.830. Y ese va a ser el numerador. Sí. Ajá, entonces, pero cuando tengo que calcular los dos, profe, de los 2 años.
y tengo solamente las amortizaciones del último año. Póngase que la del 2018 de una de las dos no la tenga. Por ejemplo, No, se en las el voy a tener que dar. práctico 2. Ah, Sí. Si les pido esos ratios, se las voy a tener que dar. bueno. Bueno, eso era, pues. Gracias. De nada. Profe, ahí me hizo sacar ella una duda sobre la rotación. Yo hice sobre... hice el resultado operativo sobre la... No, perdón, más la amortización de acumulada de bienes de uso No, sobre... ahí está la acumulada cosa. no. Bien, bien. Es sobre la del ejercicio. Si vos tenés la acumulada, como en este caso, que te estoy mostrando acá, tenés Sí. que sacar la diferencia entre las dos acumuladas para ver la amortización del ejercicio. Bien. La diferencia era esa, 98, no. ¿Cuál? No, el No, perdón. 98 es del ejercicio anterior, eso me puede servir para el ratio que, como decía recién Roxana, si vos estás sacando el ratio de rotación de intereses de utilidades del primer año y el segundo año, pues lo querés comparar, ahí sí, vas a tener que usar esta amortización y esta amortización. O sea, esta en el primer ratio, digamos, en el primer año, y esta de 121.000 en el segundo ratio del segundo año. A ver, si vos tuvieras que sacar el ratio de rotación de interés de utilidad en el numerador, ¿qué harías? Resultado operativo, Sí. más amortización intangible, más amortización de bienes de uso. Ese es el numerador del primer año. Y el segundo año, lo mismo. ¿Qué sumas acá? Resultado operativo, más amortización intangible del segundo año, más amortización de bienes de uso del segundo año. Esos son los dos numeradores de la fórmula del resultado de la rotación de intereses de utilidad. Ese olvídeselo en el examen. Profe, Bien. yo también había sacado lo mismo en rotación de intereses, había hecho resultado operativo más la amortización del bien de uso, pero no hice, como usted dice, las amortizaciones, teniendo en cuenta las amortizaciones intangibles. Si hay Y la intangibles, es lo mismo que la de bienes de uso, lo tenés que sumar. El horario no permite grabar más. Así me dice. Qué malo, profe. Recording in progress. Se cortó, profe. Sí, profe, podría volver a explicarlo porque está bueno y... A ver, siempre que haya amortización, cualquier tipo de amortización de bienes de uso, de bienes intangibles, se tiene que sumar al resultado operativo, porque ustedes lo que están sacando en la fórmula, por ejemplo, de rotación de intereses e utilidades, es el flujo de fondos operativo, o sea, el flujo de fondos por la actividad principal. ¿Sí? Para ver de qué manera ese flujo de fondos me permite pagar pasivos, me permite pagar intereses. ¿Sí? Entonces, si tienen amortización intangible y amortización de bienes de uso, eso va a estar restando en el estado de resultado. Entonces, cuando hacen el ratio de resultado operativo más amortizaciones, tienen que sumar las dos, porque ninguna de las dos son egresos de fondo. Es un tema contable para reflejar la desvalorización que van sufriendo los bienes, tanto los de uso como los bienes intangibles en su caso. Entonces, siempre se suma todas las amortizaciones. Si tienen de dos tipos, puede ser que tengan nada más que viene de uso. Pero si tienen intangibles, lo tienen que sumar de la misma manera. Así como la suman acá, para ver los fondos provenientes de las operaciones, suman las dos. En el ratio pasa exactamente lo mismo. Tienen que sumar las dos. Acá se lo están sumando al resultado del ejercicio.
en el ratio se lo están sumando al resultado operativo, pero están sumando en las dos porque están viendo qué flujo de fondos generó la empresa en total, y en el ratio están viendo qué flujo de fondos generó la empresa de la actividad principal. Claro, que me parece que lo que confunde es que en un año, que es lo que decía recién una compañera, tengas la amortización del ejercicio y en otro año no, aparte que se entiende que es otra cuenta la amortización acumulada. Entonces es como que, pero pues bueno, ya lo dijo, que hay que al total sacar la diferencia. Claro, sí, tienen que ver la diferencia porque la acumulada es una cuenta regularizadora, no tiene nada que ver con el resultado. Claro, claro. ¿Sí? Pero por eso, siempre que tengan intangibles y tengan que sacar ratio de los 2 años, les va a tener que figurar acá en el parcial la amortización de intangibles de los 2 años. Siempre que tengan amortización de bienes de uso, también les va a tener que figurar la amortización de bienes de uso de los 2 años para que puedan sacar los ratios como corresponde. Acá no importa, digamos. En esto no importa porque están tomando solamente la del último ejercicio. Con tal de que tenga la última, ya está. Puede ser que les figure la última porque en los ratios no se les pida la situación financiera a largo plazo, entonces no hace falta que lo tengan el dato del primer año. ¿Sí? Pero bueno. Si lo tienen, se los tengo que dar. Y si no, me lo piden. En medio del parcial. En el medio parcial, exactamente. Exacto. Profe, le consulto, si en un caso la tasa no los da, ¿la tomamos como referencia al 30%? Sí, si no se las doy es el 30%. Exactamente. Aunque este año bajó al 25% para las pymes. Pero bueno, vamos a tomar el 30%. Sí, la última consulta que tengo, ¿puede llegar a pasar que no nos dé resultado operativo? Sí. ¿Y me puede decir cómo me doy cuenta, digamos, para sacar resultado operativo? Es lo que les decía recién, no sé, alguna de ustedes. Si vos tenés Karen, resultado ¿no? bruto, ¿sí? A Karen creo que fue. Sí. Si vos tenés resultado bruto y tenés gastos comerciales y gastos administrativos, lo restás, resultado bruto menos gastos comerciales, menos gastos administrativos y llegás al resultado operativo. O sea, ustedes tienen que tener en claro que el estado de resultado es ventas menos costo de venta. Eso te da el resultado operativo. Perdón, bruto. Gastos comerciales. Gastos administrativos. Eso te da el resultado operativo. ¿Sí? Entonces, si yo le doy, qué sé yo, 500.000, costo de venta 300.000, y les doy los gastos comerciales 50.000 y 20.000, y no le doy los otros datos, ustedes lo tienen que sacar. No le doy más nada, ustedes lo tienen que sacar. Dicen, a ver, 500 menos 300, resultado bruto 200.000. Resultado operativo va a ser los 200.000 menos los gastos comerciales menos los gastos administrativos. Sí. Y ahí lo sacan. ¿Sí? Correcto. Gracias, profe. De nada. Profe, los gastos operativos que nos hizo calcular del 3, era el resultado bruto menos el operativo, ¿no? Claro. Es lo mismo que te estoy está bien. mostrando acá. Sí, perdón. ¿Sí? Si vos esto no lo tenés y tenés que esto es 120.000, ¿cuántos son los gastos operativos? 200 menos 120.000.
Si los juntaran los dos, serían 80.000 los gastos operativos. ¿Sí? Por eso, si ustedes saben, esta primera parte del estado de resultados, cómo se saca, cualquier incógnita que tengan la van a poder sacar. Y eso lo tienen que saber, cómo se saca. Sí, ahí ya lo entendí. Es clave. ¿Quién está comiendo? Estás esperando un chocolate, no sé qué está haciendo. Bueno, ¿alguna más? El viernes, ¿podré explicar un poquito de los costos? ¿De la práctica? Ujú. ¿Sí? Sí, por eso. Porque El todavía viernes no vamos a llego entrar ahí. 7:30 hasta las 8:30. Pues si es que hay tantas preguntas, hasta las 8:30 les voy a responder las preguntas, va a ser como una clase de consulta como ahora. Y de 8:30 en adelante va a ser voy a empezar con la unidad 2. Bueno, Pero ahí me pueden gracias. consultar lo mismo que están haciendo ahora, el viernes en la primera hora, aproximadamente, ¿sí? Me van a poder consultar. Dale. Bueno, profe. Gracias. Gracias, profe. Bueno, listo. Nos vemos entonces el viernes. Chao. Chao, chao. Buenas